Continuando con nuestra sección estructura de datos, hoy vamos a ver cómo crear una lista. Vamos a ello. Antes de comenzar, hay que recordar que hay 3 operaciones básicas: insertar, eliminar y localizar. Ahora yo agregué una cuarta, que es mostrar toda la lista, pero esa solamente será un plus. Ahora vamos a ver cómo crearla. Pero tú te preguntarás, ¿qué necesitamos hacer para crear una lista? Ya vi cómo funcionan en el video anterior. Bueno, por cierto, si no has visto el video anterior, te lo dejo aquí en una etiqueta para que veas cuáles son los tipos de listas y cómo funcionan. Ahora, en este vamos a ver cómo crear una lista, pero ¿cómo la crearíamos? Pues simplemente usando una estructura. Y dentro de esta estructura podemos analizar varias cosas, ¿no? Podemos ver que tenemos una calificación que es de tipo entero, un string que es de tipo que... Adentro de esta estructura podemos analizar varias cosas. Por ejemplo, el int calificación, que es una variable de nombre calificación de tipo de dato entero, un string con nombre variable, un entero, matrícula. Y aquí tenemos algo interesante, ¿no? Aquí puedes ver cómo creamos un tipo de dato alumno, que es el mismo que estamos usando en la estructura, y ponemos un puntero siguiente. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver más o menos cómo funciona. Cada lista tiene su casilla de memoria. Cuando queremos cada una hay que reservar su memoria. Es algo que les digo desde ahorita. Hay que reservar su memoria. Entonces, aquí tenemos una casilla de memoria. Y aquí tenemos los demás datos, que es la calificación, el nombre, la matrícula. Y aquí la pongo separada porque es un elemento especial de esa estructura. Es el puntero siguiente. Es del mismo tipo de dato alumno y apunta al siguiente. ¿Por qué hacemos esto? Pues vamos a verlo. Por ejemplo, digamos que yo ya tengo asignados algunos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la calificación, que es 10, su nombre es Juan, su matrícula es 1, 2, 3, 4. Y aquí podemos ver que aquí tengo una casilla de memoria. O sea, lo dejamos puntero siguiente apunta a una casilla de memoria, donde vamos a explicar algunas funciones más de... Pues aquí la tenemos aquí abajo. Si no olvides compartirlo con tus amigos, de memoria, suscribirte al canal, que está apuntando este puntero. Ir a nuestras redes sociales. Nos vemos, que tengas un excelente día y a su casilla siguiente de esta primera estructura o de esta primera parte de la lista. Podremos acceder directo a la segunda casilla y está perfecto porque aquí ya tenemos otro elemento que es calificación 9, nombre Jorge y matrícula 1, 2, 3, 5. Ahora, suponiendo que este es el último elemento, pues vamos a tener que asignarlo a null. No se olviden de null, lo vimos en el anterior video. Entonces, teniendo estos datos ahí, ¿qué más podemos hacer? Pues ahorita vamos a crearla. Ok, cuando vamos a añadir un elemento en la lista, buscamos en dónde queremos añadir esos elementos. Digamos que los queremos identificar por números, por letras, por un ID, yo qué sé. Ya depende de cómo tú lo hagas para que adaptes tu lista. Aquí vamos a hacerlo de manera con números, o podríamos decir que es un ID. Ok, supongamos que tenemos esta lista, ¿no? Que es 1, 3 y 10. El último apunta a null, que no se te olvide. Entonces, tenemos esos 3 elementos y nos dan un elemento más, que en este caso es un 5. Entonces, nosotros vemos el 5 y decimos, oye, ¿dónde puede quedar? Y pues obviamente vemos que como es mayor que el 3 y menor que el 10, pues lo vamos a asignar entre estos dos. Ahora, lo que sucede es que este puntero del medio va a desaparecer y este nuevo puntero, el 3, va a apuntar hacia 5 y el 5 va a apuntar hacia el 10. Todo esto es con punteros. Recuerda que una lista se maneja con punteros. ¿Ok? Entonces, la lista quedaría de la siguiente manera: 1 hacia el 3 y del 3 al 5 y del 5 al 10. Y todo perfecto. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ya que tenemos analizado cómo insertar un elemento, ahora vamos a ver que hay 2 casos base para cuando queremos añadir elementos. Cuando la lista está vacía y cuando no lo está. Entonces, vamos a ver cómo es. Primero que nada tenemos esta que no está vacía, sino que ya tiene un elemento ahí. Si queremos añadir un elemento que sea el 10, pues simplemente conectamos el 4 con el 10 y perfecto, ya estuvo. Ahí ya añadimos un elemento. Pero ¿qué pasa cuando está vacía? Cuando tenemos una lista vacía, decimos que la lista está en null, porque pues está prácticamente vacía. No se olviden de poner el null, que el null es muy importante para hacer referencia a los punteros. Entonces, ya que tenemos ese null, pues simplemente añadimos el elemento y esto, ya tenemos nuestra lista completa. Entonces, estos 2 casos son diferentes. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. En este caso solamente tenemos que
conectar el primero con el segundo elemento y ya estuvo. Pero ahora, si la lista estuviera vacía, pues entonces hay que añadirlo nada más y cambiar ahora que la lista, el primer elemento ya no apunta a null, sino que ahora apunta a este 10. Vamos a continuar, lo van a entender mejor en las siguientes diapositivas. Ahora, hay que tomar en cuenta un elemento muy importante que en las listas, que es el head. El head es el elemento más importante porque es el primero y es en el que hacemos referencia a todos los demás punteros. Entonces, podría decirse que a partir de él surgen todos los demás. Podríamos decir que es el gran padre y los demás son puros hijos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y nunca perderlo de vista, ¿ok? Ya que analizamos qué es el head, ahora lo que podemos analizar es cómo crear un elemento. Antes de insertarlo, hay que crearlo. Obviamente hay que reservar la memoria para ese elemento. Entonces, ¿cómo reservo memoria? Pues vamos a verlo aquí. Aquí, como pueden observar, es una función de tipo alumno que también es un puntero. Entonces, pongo crear, así se va a llamar mi función y cuando la llame a llamar, pues le pongo crear. Y solamente tiene un parámetro, que el parámetro es el lista o podríamos decir que es head, el primer elemento. Es por eso es que es muy importante el head. Entonces, ahora, ya que tenemos este elemento head aquí en la cabeza, podríamos decir que lista es igual a new alumno. ¿Qué hacemos con esto, con el new alumno? Estamos diciendo que reserva memoria del tamaño alumno. Entonces, ¿cómo lo hacíamos con punteros? Pues simplemente poníamos new y aquí poníamos el tipo de dato. Entonces ahora nuestro tipo de dato es alumno, lo que nos va a ayudar a reservar esa cantidad de memoria. Ahora, lo que podemos hacer es digitar el nombre, guardamos el nombre, luego digite su matrícula, lo guardamos en la matrícula, luego decimos digite su calificación y lo guardamos en su calificación. Ahora, aquí pueden observar que tengo una flechita, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estábamos manejando estructuras? Si no se acuerdan de las estructuras, pues lo pueden ver aquí, les dejo una etiqueta. Pero ahora, cuando estábamos manejando estructuras, poníamos un punto aquí en vez de esa flecha. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Ahora, cuando estamos manejando punteros de estructuras, lo que tenemos que hacer es hacer una flecha, diciendo que esa es el elemento que queremos. En vez de poner un punto, pues ahora ponemos una flecha. Esto es la única diferencia. Pero pues es muy importante. Aparte, ¿no creen que sea un poquito más pro? Yo creo que sí. Entonces, así es como guardamos los elementos. Ahora, tenemos lista siguiente es igual a null. ¿Por qué hago esto? Porque siempre hay que hacer que cada elemento que tengamos apunta a null. Entonces, al final solamente retornamos la lista y ahí ya creamos el elemento. Ya tenemos el elemento creado. Eso es muy cool, ¿no? Ya estamos listos para empezar a crear nuestra lista. Ya que creamos nuestro alumno, ahora ya lo podemos añadir a la lista. ¿Cómo hacemos esto? Pues usamos una nueva función. Ahora, igualmente es de tipo alumno, igual es de tipo puntero, y igualmente solamente tenemos un parámetro que va a ser el head del alumno. Entonces, ahora, ya que vamos a insertar un elemento, pues lo primero que hay que hacer es checar el primer caso, cuando la lista esté vacía. Entonces tenemos lista es igual a null, lista es igual a crear lista, que es la función pasada, y finalmente retornamos la lista. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo, si la lista está vacía, pues simplemente ponle lista es igual a crear lista, o sea, creamos el primer elemento y simplemente retornamos lista. Entonces ahí ya tenemos el primer elemento y ahora tenemos una lista con un primer elemento. Ahora ya cumplimos el primer caso. ¿Cómo se vería esto? Pues vamos a verlo en esas dos funciones juntas. Aquí tendríamos las dos funciones, ¿no? Entonces, yo cuando voy a insertar un elemento, pues lo primero que hago es llamar a mi función insertar. Ya que llamé a mi función insertar, pues le paso el parámetro lista, que en este caso digamos que está vacío, va a agarrar y va a entrar aquí. Si lista es igual a null, o sea, lista es un puntero vacío, pues vamos a decir lista es igual a crear lista. Entonces, ¿qué hace esto? Se va directo de esa función. Y me dice, lista es igual a new alumno, me reserva la memoria, y luego dice, asigna el nombre, luego asigna la matrícula, asigna la calificación y finalmente dice que el siguiente es igual a nulo. Finalmente aquí retorna la lista y vuelve para acá. Vuelve para acá y ya tenemos lista es igual a crear y el parámetro lista. Y finalmente retornamos lista, que es a nuestra función principal, que podría ser main o donde tú quieras llamarlo. Entonces, recalcando otra vez para que quede claro, llamamos a nuestra función crear, mandamos el parámetro lista, que es el mismo que tenemos aquí, y ya luego hace todo este proceso y me devuelve
justo aquí otro elemento que es lista, y ya lo tenemos listo, ya podemos usarlo. Y ya tenemos nuestra lista creada con el primer elemento. Ahora, ¿cómo agrego otros elementos? Pues vamos a ello. Ahora, vamos a hacer algo diferente. Aquí vamos a crear un auxiliar. Este auxiliar va a ser muy importante. Recuerden que tiene que ser compatible con el tipo de dato lista. Y sabemos que lista es un puntero de tipo alumno. Entonces, vamos a decir alumno, puntero, auxiliar. Y le ponemos que es igual a lista. Entonces ya tenemos que auxiliar es igual a lista. Ambos valores son iguales. Ahora, luego creamos otro puntero que va a ser nuestro nuevo. Aquí le pasamos todos los datos que vamos a agregar de nuevo alumno. Y aquí ya tenemos un nuevo alumno creado. Recuerda que esta función crear lo que hace es retornar un elemento con la memoria reservada y con todos sus datos ya añadidos a él. Entonces ya tenemos nuestro alumno nuevo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a hacer un while que nos busque mientras que el siguiente elemento sea igual a nulo. O sea, lo que estamos haciendo es que esta función siga avanzando hasta que el siguiente elemento exista. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 elementos. Va a ir al primero, luego al segundo, luego al tercero. De ahí se va a quedar porque el tercero es el último. El siguiente no lo va a tomar en cuenta porque ya es nulo. Entonces, ahora, hacemos que este valor se actualice. O sea, aux es igual a aux siguiente. Va a pasar del primero al segundo, del segundo al tercero y así. Ahorita lo veremos más a detalle. ¿Okay? Ya luego lo que vamos a hacer es añadir otra condición aquí al while. Este i, acuérdense que es un i, va a decir que mientras las dos condiciones no se cumplan no va a avanzar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Que nuestro aux, el aux que tenemos ahorita, en su siguiente, en su matrícula, sea menor o igual a nuevo en su matrícula. Oye, pero ¿qué es esto? Está muy complicado, ¿no? Vamos a verlo. Supongamos que tenemos estos dos elementos, 13 y 20. Obviamente aquí apunta null. Y nos dan un elemento 15. Por lo que yo puedo deducir que entonces va a ser lo siguiente. Va, por ejemplo, la primera condición, supongamos que estamos tratando de añadir un 30, pues va a decir 13, 20, va a pasar el 13 al 20 y va a llegar aquí que es 30 y obviamente cuando el siguiente sea nulo, aquí se va a tener en el 20, siempre va a llegar hasta el último elemento, que esta es la primera condición. Pero respecto a la segunda condición va a decir, por ejemplo, cuando estemos situados todavía al inicio de la lista, que es el 13, que este es nuestro head, va a decir, si auxiliar en su casilla siguiente, en su posición matrícula, que en este caso digamos que la matrícula es 20, es menor o igual a nuevo, que es este, que es 15, en su posición matrícula que es 15, entonces como 20 no es menor o igual a 15, pues aquí se va a detener y va a pasar a la siguiente condición, que vamos a ver cuál es. Por ejemplo, ya que encontramos dónde va a ser, o sea, cuál es nuestro primer elemento más grande que el elemento que queremos, podemos considerar 3 casos base. Vamos a ver cuáles son. Primero que nada, vamos a tener uno donde tenemos que añadirlo al inicio, porque si se dan cuenta, nuestro primer elemento más grande es 10. Ahora, tenemos otro segundo caso, donde por ejemplo, 2 y 7, este elemento 5 va a ir en medio de estos dos. Y luego tenemos un tercer caso, en el cual no va a estar ni en el inicio, ni en medio de ellos dos, sino que va a estar hasta el final. O sea, va a ser 1, 3 y 5. ¿Okay? Esos serían nuestros 3 casos base. ¿Y cómo lo veríamos en código? En donde tenemos el primer caso. El primer caso es si nuestro auxiliar es igual a lista. Es decir, si nunca se movió nuestro auxiliar, se quedó en el mismo lugar donde estaba lista. Esto quiere decir que el lugar de memoria del primer auxiliar y el lugar de memoria de lista, pues coinciden. Entonces significa que son lo mismo. Por lo tanto, no se movió auxiliar. Entonces, si nuevo en matrícula, en su valor de matrícula, es menor que auxiliar en su valor de matrícula, nuevo en la posición siguiente es igual a lista. Bueno, vamos a ver qué es esto de nuevo en su posición matrícula es menor que auxiliar en su posición matrícula. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. Tenemos el 10, que este es nuestro auxiliar, y tenemos aquí este que es nuestro nuevo. Entonces, si nuevo en su posición matrícula es menor que auxiliar en su posición matrícula, como esta condición se cumple, vamos a hacer lo siguiente. Nuevo en su siguiente es igual a lista.
O sea, este 5 ahora apunta a este 10, que es el primer elemento. Y ahora, lista es igual a nuevo. Ahora el nuevo valor de lista es 5. Ahora, retornamos lista, que es el valor nuevo que le dimos. Por lo tanto, la lista ahora va a empezar en 5. Entonces, ahora 5 apunta a 10, 10 apunta a 20 y 20 apunta a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Van a decir, oye, pero entonces ahí no cambié el valor de lista. No, lo que hiciste fue que esta variable lista, que es un puntero, almacena memoria. Entonces, al almacenar memoria, lo que hace es que ya no cambio, ya este puntero a lista ya no apunta a donde apuntaba antes, o sea, ya no tiene la misma referencia de memoria. Ahora tiene esta nueva referencia de memoria, que es donde está ubicado nuevo. Y entonces retorno lista porque ahora este valor es el que me importa. Ya no me importa el 10, ahora me importa el 5. Entonces hasta ahí ya acabaríamos con el primer caso. Vamos al caso número 2. Ahora tenemos el caso número 2. Hice una ligera corrección por si ven algo distinto. Ahora dice, si auxiliar en su siguiente no existe. Recuerden que esta negación lo que hace es decir que no existe. Pero wow, ¿qué significa esto? Pues vamos a verlo. Aquí en estos casos que tenemos, este es el último, que es el caso 3, donde tenemos que añadir el 5 al final. Entonces dice, este es nuestro auxiliar y su siguiente no existe, por lo tanto es null. Entonces aquí es donde lo tenemos que añadir. Entonces, ¿qué nos dice cuando vamos en el último? Tenemos que añadirlo ahí. Nos dice, auxiliar siguiente es igual a nuevo. Entonces, ahora, 3 o este puntero, su siguiente va a ser 5. Entonces ahora 3 apunta a 5 y acuérdense que 5 siempre apunta a 1. Entonces ya tenemos que 3 apunta a 5 y va a apuntar a 0. Por lo tanto quedaría 1, 3, 5, 0. Y ya ese sería el segundo caso de nuestro código. Ahora, tenemos el caso 3. Pues ya se imaginarán que es el caso que queda. Decimos, nuevo en su siguiente es igual a auxiliar y auxiliar en su siguiente es igual a nuevo. Vamos a verlo con los ejemplos anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos que queremos añadir el 5 entre 2 y el 7. Vamos a ver qué pasa. Dice, nuevo en su siguiente es igual a auxiliar siguiente, ¿ok? Entonces, este es nuestro auxiliar, que es el 2. Su siguiente es el 7 y este es nuestro nuevo. Entonces nos dice, al nuevo, dale el siguiente del auxiliar. Por lo tanto, ahora 5 apunta a 7. Y luego dice, auxiliar siguiente es igual a nuevo. Ahora, este auxiliar, su puntero siguiente ahora es 5. Entonces, 2 apunta a 5, 5 apunta a 7 y 7 apunta a 0. Y así quedaría 2, 5, 7, 0. Y ahí acabaríamos el caso 3. Y ya tenemos los 3 casos completados. Ahora, vamos a verlo en código para que quede un poco más claro y vamos a dar unos últimos toques a la información que hemos dado en este video. Ya estamos en el código, ahora vamos a ver. Primero que nada tenemos nuestra estructura base. Aquí tenemos nuestra estructura alumno, que aquí la vimos al inicio. Acuérdense que este es el entero calificación, un string nombre, ponemos una matrícula. Aquí ponemos el alumno siguiente, que es un puntero muy importante, ya se acuerdan por qué. Aquí tenemos lo que son los prototipos de las funciones. Las funciones las tenemos abajo del main, que este es el main. Ok, entonces, ahora, aquí tenemos lo que es el main. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a declarar nuestra lista, que es de tipo puntero. Ok, aquí ya tenemos nuestra lista que es de tipo puntero y además es alumno. Y decimos que ella apunta a null, o sea que esté vacía, como lo habíamos dicho anteriormente. Y luego aquí tenemos un string nombre que vamos a usar más adelante. Ahora, declaramos aquí un char letra, ¿por qué? Porque vamos a hacer un menú. Si no saben cómo hacer un menú, se los dejo aquí en una etiqueta. Ya he hecho un video acerca de eso, así que vayan a verlo y denle like. Entonces, hasta ahorita solamente tenemos dos opciones en nuestro menú, que es insertar un elemento y salir de esta lista, ¿no? Entonces vamos a ver. Pongo caso A, lista es igual a insertar lista, cuando nosotros insertemos este A. Y ahora, cuando decidamos salir, solamente tenemos que presionar E. Y ya saldríamos del programa. Y todo perfecto. Ok, ahora, ya que salgamos del programa, yo quiero que me muestre cómo queda la lista, ¿no? Porque pues todavía no hemos hecho nada más, sino que yo quiero cómo está funcionando mi lista. Para eso añadí una función que se llama imprimir. Ahorita la vamos a ver en
un siguiente video, no en este, pero pues aquí la tengo por si la quieren ver ahorita. Y pues vamos a ponerle simplemente, como es de tipo void, vamos a poner imprimir y vamos a pasarle parámetro de lista, ¿no? Y ya, aquí solamente vamos a estar añadiendo elementos, ¿no? Está todo perfecto. Entonces, compilamos para ver si no hay ningún error, ningún problema. Entonces, solamente tenemos dos opciones, ¿no? Como es un menú. Y vamos a insertar un elemento. Vamos a insertar el primero. Vamos a digitar un nombre. Vamos a ponerle José. Matrícula que sea un 2, 3. La calificación vamos a poner que es de excelencia. Tiene un 10. Y pues vamos a presionar una tecla para continuar. Ahora, vamos a volver a insertar un elemento. Vamos a poner A. Vamos a poner el nombre. Vamos a poner que sea Alfonso. Ponemos la matrícula que sea 1, 2, 5 y digitamos la calificación que va a ser de, vamos a ponerle el 9, ok, y ya, vamos a añadir un tercero más para que quede más claro. Vamos a añadir a Raúl, vamos a ponerle que sea 3, 6, 7, o sea una matrícula más grande, y la calificación que sea de 8. Entonces aquí tenemos todos los elementos y ahora vamos a presionar E para salir. Salimos del menú y dice, usted ha presionado una tecla errónea o decidido salir. Entonces presionamos una tecla y continuamos y dice, el alumno es José, su matrícula es 1, 2, 3, tiene 10 y como puedes observar aquí está ordenado por matrículas, ¿no? De la más pequeña a la más grande. Igualmente lo que me muestran son sus calificaciones. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? Que ya tenemos una lista creada y que nuestra lista ya tiene elementos. Entonces esta es una primera parte muy esencial para crear las listas y pues ya vamos un paso adelante. Eso fue todo por el video de hoy. Para no hacerlo más largo lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a explicar algunas funciones más de las listas. Y no olvides compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y ir a nuestras redes sociales. Nos vemos, que tengas un excelente día y chao.